no sé si citaron a Consejo de Ministros y creo que lo televisan, Espinosa. Sí, lo que me dicen, Gustavo, es que no han citado, había una versión de prensa en el sentido de que los habían citado y que ya les habían advertido a los ministros, a diferencia de lo que ocurrió la semana pasada, que se tenían que preparar para un Consejo de Ministros televisado. Pero lo que me dicen es que hasta esta hora, 6:10 de la mañana de este lunes, no han citado todavía al Consejo de Ministros. Si lo cita el presidente, que suele hacerlo para los días martes, probablemente será televisado. Pero por ahora no hay citación. En el periódico oficial de Palacio habló de Benedetti, ya que usted menciona lo de la citación del Consejo de Ministros, habló de Benedetti, el presidente. Es correcto, le quiero leer una respuesta que le da en una entrevista que está recién publicada por el periódico Vida, el periódico de Presidencia. La hace el director del periódico Vida, Augusto Cubides, al presidente de la República. Le pregunta por múltiples asuntos, pero en algún punto le pregunta por el Consejo de Ministros y le dice si él, el presidente, se sintió acosado o atacado. La respuesta del presidente: puede que el señor Benedetti no esté ahí más tiempo, puede, pero nunca porque fue chantajeado el presidente. Ahí me parece que hubo pequeñez. El problema no era Benedetti, el problema eran los juegos ya que yo llamo de doble agenda, que tiene que ver con muchos temas, no solo con lo electoral que jugó. Y ahí Gustavo vuelve otra vez en una segunda pregunta a explicar que el señor Benedetti ha sido muy leal con él y que durante campaña fue muy importante, y recordó también lo que ya había dicho en el Consejo de Ministros, el asunto de que el señor Benedetti, cuando era senador, lo había apoyado en los debates contra el paramilitarismo. Pero me llama la atención esa primera frase: puede que el señor Benedetti no esté ahí más tiempo, puede, pero nunca porque fue chantajeado el presidente. Ahora, también habló del famoso uso de la avioneta. Y dijo el presidente que pues que lo subieron a una avioneta que él no sabía, que le tomaron unas fotos y que incluso algunas de esas fotos terminaron en manos de alias Papá Pitufo, el zar del contrabando, para de ahí proceder a, entre comillas, extorsionar al presidente con esas fotos. Y dijo además que el señor Papá Pitufo había tratado de contactar a la primera dama, Verónica Alcocer. Bueno, son cosas que habrá que determinar. Entre otras cosas, lo de Papá Pitufo, a muchos les está recordando algo que tiene que ver con Jair Klein, el hombre que hizo aquí los entrenamientos tan cuestionados y tan tristes, Espinosa. Sí, recuerde esta historia, seguramente la tiene el doctor Herrera muy clara porque tenía que ver con el asunto jurídico. El señor Klein fue pedido en extradición por Colombia en el 2007. Él interpuso una serie de recursos, estaba en Rusia, interpuso una serie de recursos que llegaron finalmente al Comité de Derechos Humanos o a la Organización de Derechos Humanos de Estrasburgo, el Consejo Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo, que tenía que decidir si Rusia podía extraditarlo o no. Finalmente, ese tribunal determinó que había que negar la extradición del señor Klein a Colombia por una declaración del vicepresidente de aquel momento, que era Francisco Santos. Que se fue con toda. Que se fue con toda, que dijo antes que debía pudrirse en la cárcel y que eso establecía, según ese comité, que había una no separación entre la rama judicial y la rama ejecutiva en el país, y que era mejor que el señor se quedara en Rusia, y allá lo dejaron. Es que es muy folclórico la declaración del Ejecutivo sobre el judicial, pero en el mundo civilizado no. En el mundo civilizado, cuando un presidente o un vicepresidente da una declaración de ese calibre, pues organismos extranjeros dicen tal vez no haya la suficiente independencia de las ramas en Colombia como para que se los enviemos y lo juzguen. Pero entonces eso querría decir que con las declaraciones tan fuertes que ha dado el presidente Petro en materia de alias Papá Pitufo, ¿podríamos de pronto repetir la situación? Es correcto, Gustavo. Yo creo que ya en la Cancillería entienden que lo que precisamente está diciendo el señor Pitufo en Portugal, sometiendo su caso a distintos recursos, es que aquí en Colombia lo están prejuzgando y que aquí su vida podría correr peligro, y que una de las pruebas podrían ser las declaraciones repetidas en X y en otros medios que ha dado el presidente Petro refiriéndose a él. Yo creo que sería bueno recordar en efecto lo que pasó en aquel momento con el vicepresidente Santos, porque eso terminó en que el señor Klein nunca lo extraditaron. De hecho, años después, uno de los Galán, Juan Manuel Galán, recordaba que para las víctimas de Jair Klein, porque Jair Klein entrenó a los paramilitares que asesinaron posteriormente a su papá, habían terminado pagando muy caro la declaración poco diplomática, poco respetuosa con el Poder Judicial del vicepresidente Francisco Santos. Que no nos vaya a pasar lo mismo ahora, porque Pitufo tiene que venir, a ver si canta. Claro, no, y además es un tema fundamental para la administración de justicia en el país. Por eso también es de señalar que
ese tema, que él puede utilizar distintos recursos, desde luego, como todo ser humano está en la posibilidad de hacerlo, ante organismos internacionales que cumplen esa función. Y ahí lo más importante, con independencia de los dichos del presidente de la República, que ciertamente, como nos tiene acostumbrados, a veces se le va la mano, es la tranquilidad que le pueda dar a esos organismos la justicia colombiana, que ciertamente es una organización y una rama del poder independiente y por fortuna autónoma. Ahora, hay una diferencia en este caso de las declaraciones del Ejecutivo sobre una persona que está pedida en extradición, y es que el señor Klein ya tenía una condena en Colombia. Sí, correcto. El señor Papa Pitufo lo que tiene es una investigación en la Fiscalía, si no estoy mal, Sí, sí. y no la tiene. Ahora, vamos a ver si, por ejemplo, en Estados Unidos, en algún tribunal de esos, por allá de algún estado, tiene una decisión judicial, porque en ese caso tendría, yo creo que una preeminencia la petición de extradición de Estados Unidos y ya está juzgado en ese país, Hernando. Así es, Gustavo. Además, observemos otro caso, ya que Jorge nos propone esa analogía que es muy interesante con el paramilitar Klein, con lo que pasó con el señor Alex Saab. Él también se fugó porque alguien le dio el aviso, Sí, señor, de que corriera rápidamente aviso cuando iba a ser capturado por las autoridades de policía, y después hizo todo lo posible, entre otras con la complicidad y con el auspicio de la dictadura venezolana, para evitar ser llevado a los Estados Unidos, y en todo caso allá estuvo. Ya después sabemos que se dieron otras condiciones adicionales para su, entre comillas, liberación, pero a veces ese pataleo de los delincuentes también resulta infértil. 6:17, otros delincuentes, los del ELN, están amenazando con un paro armado, lo saben ustedes, en el departamento del Chocó, de 72 horas, que comenzaría mañana, acabaría el 21, y sin que haya comenzado el paro, ya hay una crisis, Cristina, humanitaria tremenda en el departamento. Francisco Vidal, el secretario de Interior del Chocó, aseguró que ya son 3.500 las personas desplazadas y 2.000 familias confinadas, y que con este paro serían más de 50.000 los afectados. Según Francisco Vidal, este anuncio de paro armado del ELN lo veían venir en la medida de que desde hace aproximadamente 10 días mantienen una confrontación con el Clan del Golfo. Que le indicaban que al menos 700 familias ya se habían desplazado a centros poblados buscando protección, buscando o evitando el riesgo de mayores afectaciones a sus derechos. Estamos hablando de más de 3.500 personas, que por lo menos, al menos 10.000 personas, estamos hablando de un poco más de 2.000 familias, estaban en situación de confinamiento en cerca de más de 30 poblados que no pueden desplazarse, no pueden moverse libremente por cuenta de la situación de riesgo, porque quedan en medio de las confrontaciones entre estos grupos. Ya hay 1.700 niños sin poder ir a estudiar porque no hay garantías de seguridad para enviarlos a clases. Además, el 80% del territorio del departamento del Chocó está minado, lo que genera una pérdida de la capacidad económica de las poblaciones. La pérdida de capacidad productiva para nuestra gente, que luego se ve representado ¿en qué? En situación de inseguridad alimentaria, en que la gente no tiene con qué comer. Sencillo y básicamente porque no tiene cómo producir, cómo pescar, cómo sembrar. Desde el departamento del Chocó hacen un llamado urgente al gobierno nacional para que implemente un plan de acción que permita recuperar el territorio dominado por los grupos armados y entregárselo a la gente para que produzca y viva con dignidad. De lo contrario, como lo señala Francisco Vidal, secretario de Interior de la Gobernación del Chocó, va a ser imposible derrotar la pobreza, el conflicto y la guerra en el departamento. Y la Procuraduría aquí ha hecho una petición muy expresa, Vanessa, en el sentido de protección para el Chocó. Pues es que lo del Chocó lo estamos viendo que está muy, muy, muy complicado, Gustavo, y la Procuraduría lo que está pidiendo es una protección especial al gobierno y una intervención al Chocó, porque lo que dicen es que la población de Chocó está sometida al terror y a la crueldad, y obviamente pues están rechazando toda esta criminalidad que estamos viendo. Están haciendo énfasis en que las minas antipersonas sembradas en gran parte del territorio son totalmente condenables. Es que lo que está haciendo el ELN es una locura, Gustavo, porque la gente sale, le rodean su casa de minas antipersona, y todos los que quieren regresar ahora pues no pueden hacerlo, los que quieren salir de la casa no pueden salir, o los que quieren regresar tampoco pueden regresar, que es algo muy parecido a lo que en su momento hicieron también, o están haciendo también en el Catatumbo. La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, dice que los enfrentamientos tienen confinadas en este momento a más de 10.000 personas,
Y la Procuraduría le está recordando al gobierno que tiene que mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo en el Chocó, cosa que no está ocurriendo y que, a juzgar por el anuncio del paro, pues imagínese lo complicado que se va a poner.